Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es martes de esta segunda semana de Cuaresma y la Iglesia hoy nos invita a escuchar la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su Señor, Cristo. El primero entre ustedes será el servidor. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, que el escuchar esta proclamación de la palabra sea motivo para guardarla y bajarla de la mente al corazón y vivirla, porque en tus mandatos está la vida. Amén. ¿Qué dice hoy el texto? Mateo 23, versículos 1 al 12. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿Dónde está? ¿Qué dice sobre la cátedra de Moisés? ¿Qué ha pasado con algunos personajes? ¿Cuáles son esos personajes? ¿Cuáles son las actitudes que Jesús dice que hay que hacer y que hay que evitar? ¿De qué está hablando el Señor? ¿A qué está invitando a aquellos que lo están escuchando en esa época y hoy a usted y a mí? ¿Qué habla de los vestidos, de las actitudes, de las situaciones muy exteriores de la época? Que habla de títulos honoríficos, de llamar, cuáles son los ejemplos que coloca. Y que termina diciendo al final, que es la enseñanza que da para aquellos que lo sigan. Ahí está la verdadera grandeza en este seguimiento del Señor. Miremos varias lecturas breves en el sentido de poner atención a todos los detalles y de tomar todas las enseñanzas del Señor, pero también vamos mirando verbos, actitudes, comparaciones, situaciones que nos propone el Señor. Lectura clara, buena, que se comprendan todos los detalles y que se puedan llevar al corazón. Segundo momento, meditación. En este camino cuaresmal aparece hoy en la lectura de la palabra el capítulo 23 de Mateo, que es un capítulo ya muy avanzado, que son los momentos previos donde Jesús está enseñando en el contexto de la última semana de Pascua. Jesús muchas veces, en estos 3 años de la vida pública, hará referencias a las situaciones de la vida de los fariseos y de los escribas o doctores de la ley, y también de los saduceos, que es otro grupo. Y tratará de dar ciertos detalles. Pero hay un momento grande al final que Mateo, en este capítulo 23, antes de pasar después al discurso escatológico, a lo que vendrá al fin y después a la pasión y muerte del Señor, pues emplea toda un contexto de enseñanza para mirar cómo obran estos llamados doctos, muy ilustrados en la conocimiento de los mandamientos de Dios, pero que tristemente terminaron cayendo en una división del corazón y en una hipocresía y falsa vanidad. Entonces, podemos hoy mirar los detalles. Jesús
hablándole a los discípulos y a la gente. El gran contexto es la última semana de Pascua. Se da cuenta que es el miércoles santo. Ya ha hablado, como es el enviado, lo han perseguido durante estos 3 años y quiere dejar claros ciertos detalles. Y en estos detalles va a tocar unos puntos álgidos, y es la vida de los fariseos y de los escribas o doctores de la ley. Y en un evangelio ampliado, Jesús quiere hacer notar cómo estos hombres en la historia de Israel se necesitó en algún momento unos laicos doctos que llegaran a ayudar en contextos de persecución y en contextos donde peligraba las enseñanzas de Dios por las acechanzas de pueblos paganos. Y entonces se nos narra históricamente cómo los escribas o doctores de la ley aparecen en Israel en un momento cuando, acuérdense ustedes, lo hemos hablado muchas veces, año 580, sacan el pueblo judío y los llevan a vivir a Babilonia, y allí en Babilonia aprenden a hablar el caldeo y están en una situación de olvido del templo. Habían quemado Jerusalén y pasaron allí más de 50 y algo de años. Y entonces cuando viene el destierro y por magnanimidad de Ciro, gobernante que reemplazó allí a Nabucodonosor después de toda esta caída de los babilonios, pues permite que los judíos vuelvan a tener su fe, pero se necesitaba una ayuda porque los sacerdotes no daban abasto y necesitaron crear unos laicos doctores de la ley, de la Torá, conocedores que le volvieran a enseñar el idioma hebreo a los que habían nacido en esa generación que nacieron donde los caldeos y hablaban caldeo. Y necesitaban que les enseñaran las escrituras y que les enseñaran a Dios. Y fue una buena institución necesaria para ese momento que nacieran los doctores o escribas de la ley. También pasó con los años. En el año 180 antes de Cristo ya habían pasado gobiernos de los griegos con Alejandro Magno, pero se habían dividido en los seleucidas, y apareció un tipo perverso llamado Antíoco IV Epífanes, que entró al templo, hizo una profanación del templo, pero había iniciado todo un movimiento de los helenistas, de los helenos, que le incitaran a los judíos y hebreos a vivir costumbres paganas. Y aparecen también necesarios en aquella época unos laicos firmes, parados en la fe hebrea, que le enseñaban a los demás a no faltar a aquella ley que Dios les había dado y que no ofendieran a Dios con culturas paganas que dejaban mucho que desear en ciertos comportamientos. Y aparecen los fariseos o los asideos en un momento histórico necesario. Y en ese gran contexto histórico, Jesús lo que quiere mostrar es que en algunos momentos Dios permite que aparezcan instituciones humanas inspiradas por Dios porque tienen un obrar concreto y necesario. Pero pasa que con los años, como todo en la vida puede pasar, estas instituciones con un buen fin en un primer comienzo van cayendo en prácticas y en circunstancias que van haciendo que se pierda el fin para la cual fueron creadas, por errores, por situaciones de los mismos integrantes. Y entonces Jesús puede hablar del tema porque es Dios y es el enviado del Padre, y puede poner el dedo en la llaga de algo que nació para un fin bueno y se ha ido pervirtiendo con el tiempo. Y eso es el contexto histórico de todo este capítulo 23 al comienzo que hoy nos muestra. Nacieron para cuidar la ley que Dios les había enseñado y fueron necesarios en el contexto de los pueblos paganos que trataron muchas veces de enseñar prácticas a Israel. Pero estos hombres se llenaron de orgullo, de hipocresía y de vanagloria, y conocedores de la ley decían lo que tenían que hacer, pero ellos no vivían lo que tenían que hacer. Por eso Jesús empieza hoy diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Y la cátedra es el lugar donde se sienta a enseñar. Un obispo se sienta en la cátedra, Pedro se sienta en la cátedra, San Pedro, en la silla ahí donde enseña, porque tiene el magisterio y la capacidad de enseñar. Pues estos hombres laicos aparecieron para ayudar a los sacerdotes en momentos oportunos para enseñar la ley que Dios dio a través de Moisés. Pero ellos
se fueron creyendo ya muy sobrepasando sus funciones y yendo más allá en busca de glorias humanas. Y Jesús empieza a decir, hagan y cumplan lo que dicen, porque sí están diciendo la Torá y los mandamientos, dicen algo que es verdad, pero, ojo, dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Dicen una cosa con la boca y hacen otra con su vida, de los actos concretos y reales. Entonces aparece hoy esa situación. La meditación de hoy, en este segundo momento, pues en este tiempo de Pascua aparece esta lectura para usted y para mí, para que nos ubiquemos en desterrar de nosotros, porque esto es repetitivo en la historia, cualquier tipo de hipocresía y cualquier tipo de vanidad. Porque estos decían y no hacían, pero quería que los vieran y que los aplaudieran. Hacen por aplausos, figuran por puestos humanos, por famas humanas pasajeras, y entonces ellos sí, a la gente le explicaban un montón de cosas que hasta las convertían hasta más difíciles hacer el seguimiento de esta ley de Dios, y ellos no movían ni un solo dedo para hacer un esfuerzo para vivir en la rectitud de Dios. De dientes para afuera, perdónenme la expresión, pues todo muy bonito, pero por dentro del corazón de ellos también salía corrupciones, engaños. Algunos creían hasta la transmigración de las almas y creían hasta cosas que no creían los hebreos, y por dinero hacían lo que tenían y hacían muchas cosas que hacían por daño. Seguramente había buenos fariseos, seguramente escribas buenos, también los había, como todo en la vida, pero unos se dejaron pervertir en un estilo muy exterior, donde la vida se volvió doble moral, donde se decía y no se hacía. Se proclamaba y se pregonaban muchas cosas y no se obraba. Y ese es el contexto de siempre. Muchas cosas también, a la manera de lo que explicamos ahora históricamente, han nacido en la historia, dentro de los procesos democráticos, de las instituciones que nacen en los países, instituciones que nacen inclusive en las empresas, muchas cosas que nacen con un buen fin. Si los seres humanos no tenemos una rectitud de intención, puede que se terminen solo siendo palabras y no obras claras. Eso pasa en el corazón del hombre, sigue pasando. Esta cuaresma es especial para que ustedes y yo, ya cada uno mirando el corazón, no que yo diga, solo hace fulano, es que se habla mucho y no hace. Pero venga, mirémonos, yo también, yo, en aquello de decir y no hacer. Y ahí va la meditación. De hablar muchas cosas y en la práctica ya, sobre todo, pues lógicamente en el campo de la fe. Eso también se puede mirar desde muchas ópticas. Esto hay veces en que uno dice y no hace, inclusive sin mala intención. Pero estos hombres llegaron a una mala intencionalidad y eso sigue pasando hoy en el mundo. Algunos que se meten inclusive en un campo muy bonito, debería ser muy bonito, como es la política para el bien común de los pueblos, y hablan y prometen y no hacen. Nos puede pasar a nosotros. El clero también tendrá que hacer una revisión profunda. Nosotros, sacerdotes, de hablar y de vivir como hablamos. Pero también estamos hablando de laicos. Es que los escribas y doctores de la ley eran laicos. Los fariseos eran laicos, no eran sacerdotes. Nacieron en tiempos históricos para ayudar a los sacerdotes. En la iglesia hoy también hay un llamado a la santidad cada vez más grande. Y gracias a Dios con las funciones que tienen los laicos de sentirse partícipes de esta iglesia, que es de todos, donde ellos también pueden enseñar. Y no solo hablar, sino vivir. Y es para todos, para nosotros todavía más. Nos mueve el corazón a mirar que haya rectitud de intención y podamos huir de todo tipo de hipocresía y de todo tipo de vanidad, porque sigue diciendo el texto, que ellos, pues aparte de que volvían invivible las prácticas, porque las volvían cada vez más pesadas y ellos no hacían nada, pues también les gustaba que los llamaran importantes, les dieran títulos humanos honoríficos. Es más, todo era exterior. Y entonces les dice aquí hoy que alargaban las filacterias. Las filacterias eran como unas cintas de cuero donde se colocaban unas cajitas en la frente y en la mano izquierda se enrollaban todavía y ponen unas cajitas, y en las cajitas hay unos textos de la palabra de Dios. Y como hacían cajas más grandes y más grandes, como vean, le decían a la gente, mírenme, yo cumplo la palabra, yo me conozco la palabra, vean los textos, porque hay unas expresiones y unas
citas de la Torá, en Éxodo y en Deuteronomio, donde les invitaba a guardar la palabra. Y acuérdense ustedes, el Shema, escucha Israel, el Señor es solamente uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que yo digo hoy, las enseñarás a tus hijos estando en casa, acostado, levantado. Las llevarás en la frente y atadas a tus muñecas. Y allí había toda una enseñanza en el Deuteronomio 6 sobre la frente, aquí está la mente, y en la mano está el obrar del ser humano. Y hoy eso nos puede invitar a nosotros también, no en este sentido de que a ellos les gustaba esto exterior, de que vieran cómo ellos conocían la Torah y lo vivían de esa manera, era un mandato, pero exageraban el tamaño de las cajas. Pero para ustedes y para mí hoy también esa palabra puede tener un sentido de comprender con la mente la palabra, los mandatos de Dios, ejercerlos, ponerlos por obra. La mano es un símbolo de la acción del hombre cotidiano, y ponerlos por obra, pero no en la doble moral y no en este sentido que Jesús está poniendo cuidado a todas las generaciones que escucharían su palabra. Que la vida no se nos vuelva hipocresía y doble moral, que la vida no sea llamar cosas exteriores, por eso los flecos que alargaban en sus vestidos, las vestimentas, a la manera como lo pedía la palabra, pero ellos exageraban aún más. Y fuera de eso, que los llamaran maestros, rabí, que es un sentido de mi Señor, como Señor, Maestro, les gustaba eso, esos títulos. Humanamente nosotros nos llamamos con algunos títulos, y inclusive a nosotros nos dicen padres, o nos llamamos algunos títulos humanos para ciertas funciones. Lo triste es que la intencionalidad del corazón sea que nos enorgullezcamos ya a un nivel de ego, de ciertos llamados por puestos, por importancias, que hacen que el orgullo y estas famas humanas pasajeras, pues como que nos incremente este ego. Y Jesús quiere mostrar que los que lo siguen a Él, todo por el contrario, quieren no aparecer, quieren servir. Por eso termina diciendo que el primero entre ustedes sea el servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si Jesús, que es Dios, no hizo alarde de esta categoría, como nos dice su palabra, pues los que lo siguen a Él no deben hacerla. Y deben ser aquellos que hacen y obran y sirven y aman, pero no buscan figurar, no porque se alegran porque me llamen maestro, doctores, ilustrísimo, reverendísimo, no sé qué, ísimos y un montón de títulos, sino obras reales de servicio y de amor. Jesús sabe que estos hombres saben, y por eso dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En su vida pasado, me preguntó a mí, de que queremos decir mucho y sabemos mucho, pero no hacemos. Y eso lo hablo en el bien. Y yo quiero hacer el bien y sé que puedo hacer esto, pero termino no haciéndolo. Por la pereza, porque este afán de la vida no me permite, porque pienso solo primero en mí y no pienso en los demás. A veces vienen ideas muy bonitas del corazón, no, y digo, esta cuaresma sí voy a pensar en los demás, esta cuaresma sí voy a hacer aquello, y cuando vemos no terminamos haciendo nada. Que la palabra esta palabra tenga una acción concreta, real en nuestra vida. Lo digo por mí también. Que podamos mirar que en nuestra vida no se caigan estas máscaras de la hipocresía, de una doble vida, y que lo que decimos de esa misma forma vivimos y lo mostramos con hechos puntuales cotidianos. Para mí ese es todo un proyecto. Los invito para que ustedes valoren si ha pasado en su vida aquello de hablar y no hacer, de prometer y no cumplir. Puede pasar, y mucho más, claro, dentro del ámbito cristiano, decir es que yo quiero ser santo y a veces me las doy de bueno, pero resulta que me faltan actos concretos para llamarme hijo de Dios, templo del Espíritu, y que verdaderamente soy y agrado y quiero agradar y buscar a Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que nos ubica delante de ti. Que nuestra mayor gloria sea honrarte a ti, únicamente alabarte y servirte, y en los hermanos aún más, y poderte todo dar el honor y la reverencia a ti, único Dios y Señor, Maestro y Padre nuestro. Enséñanos, Jesús, Maestro, a poder vivir dando la palabra, pero viviéndola, primero sacando de nosotros cualquier tipo de hipocresía, cualquier tipo de vanidad, y pudiendo vivir en rectitud de intención. Que podamos obrar verdaderamente transparentemente como pensamos,
vivimos, como lo que somos, lo mostramos cotidianamente. Que no busquemos aparecer con signos exteriores, con vestimentas, con títulos, sino que verdaderamente nuestra vida sea la sencillez cotidiana del darse, del entregarse, del servir y del amar. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué los invita hoy esta palabra? A usted y a mí. ¿Qué vamos a hacer en esta cuaresma real para que no solo sean palabras, sino hechos constatables? No solo decir, sino hacer. Obras, en la oración, en obras de misericordia, en vida sacramental, en revisión de vida, en sacar hipocresías y vanidades y todo lo superfluo y lo fatuo, lo que no tiene peso. Que podamos verdaderamente también pensar en aquello. Ellos se ponían la ley aquí en la cabeza y en la mano izquierda con rollitos de la ley, que escuchemos la palabra, que en el pensamiento, el razonamiento la comprendamos y la bajemos al corazón y la pongamos acto, y por eso obrar, por eso la mano con la cajita, con la ley, con la palabra de Dios. Para nosotros esta lección divina es hacer cotidianamente aquello de bajar de la mente al corazón, y la acción nos invita a ponerla por práctica. Que esa sea la invitación. Gracias por todos los mensajes que pueden colocar ahí al pie del chat. Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.